tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestras clases, el día de hoy, de acuerdo a nuestros elementos de capacidad, conocer un concepto ecológico en el medio ambiente sobre la salud y la enfermedad. Veamos los aspectos ecológicos de la salud y enfermedad. Vamos a hablar sobre la ecología, la salud y enfermedad, las multicausalidades que se da y los factores de la enfermedad. Veamos la ecología, su definición, que es una rama de la biología que estudia las relaciones existentes entre los organismos vivos, sean vegetales o animales, que están interrelacionados en el medio ambiente, ¿no? Tanto sea animado como inanimado en el que viven. El concepto ecológico de epidemiología es la acción recíproca entre el hombre y su medio ambiente, así como las acciones y reacciones de los factores ambientales entre sí. Veamos que el hombre se puede, ¿no?, contagiar por la polución que genera una fábrica, ¿no? Y también el hombre que trabaja las tierras también es perjudicado por las precipitaciones de las lluvias ácidas, ¿no? Y hacen que esta interrelación entre las personas, ¿no?, haya una reacción y una acción en sí, ¿no? Entonces por eso dice que las acciones y reacciones de los factores del ambiente entre sí, cómo se relacionan. Veamos la interacción y reacción. El ser humano interacciona y reacciona con el medio ambiente, ¿no?, como lo han visto en el cuadro anterior. Los cambiantes condiciones del medio ambiente hacen variar la clase, el tipo, el comportamiento, la severidad de las enfermedades en los grupos humanos, ¿no?, sea persona o lugar. ¿Por qué dice que las condiciones cambiantes del medio ambiente? Por ejemplo, hay personas que se van a un lugar y se enferman, ¿no?, ya sea por alimentación o ya sea por el clima. Entonces la persona ya tiene un problema, ¿no?, con las enfermedades. Entonces que las condiciones medioambientales no le son favorables a esa persona, ¿no? Y va a depender mucho de cómo se proteja. De acuerdo al comportamiento, va a ser la severidad de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en los países subdesarrollados las enfermedades infecciosas son altas, ¿no? Debido a que hay contaminación del medio, ya sea por fábrica, ya sea por un río, que contaminan los ríos y las aguas son contaminadas y los peces son al mismo tiempo perjudicados, y de ahí el consumo del hombre hace que esto sea una cadena de transmisión, ¿no? Y en los países desarrollados las enfermedades degenerativas, ¿no?, me imagino que es por la alimentación que tienen problemas en ese aspecto, ¿no? El proceso de adaptación. El problema ecológico de los seres vivos frente al ambiente es principalmente la adaptación, como lo estaba diciendo, ¿no? Hay personas que se adaptan a una zona, hay personas que no, hay personas que les gusta la parte de clima templado, otros les gusta el calor, a otros frío, ¿no? Diferentes formas que se van adaptando, ¿no? Muchas enfermedades son producto de la desadaptación al ambiente social y cultural. Ya lo vimos, ¿no?, que las personas a veces no se adaptan a un medio particular. El hombre sano es el que logra adaptarse fisiológicamente y psicológicamente al medio ambiente y pueden interactuar de una manera adecuada, ¿no? Ustedes saben que fisiológicamente es cuando la persona tiene los órganos funcionando bien, ¿no? O sea, que es una persona que está sana, ¿no? Y la parte psicológica es que la persona se adapta fácilmente a la zona. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, ahí me voy a enfermar. O sea, ya está predispuesto a que esa persona pueda enfermarse, ¿no? Pero si está preparado psicológicamente, la persona puede adaptarse fácilmente. El proceso de salud, enfermedad como parte de la ecología. Definición de la salud por la OMS. La salud es el complejo estado del bienestar físico, mental, social y no solo de la ausencia de la enfermedad o invalidez. Se está sano cuando uno está en absoluto silencio clínico. O sea, ¿qué pasa? Que la parte clínica evalúa a la persona y muchas veces la persona está en buenas condiciones, ¿no?, de salud, no siente nada de molestia o nada, ¿no?
Pero aquí hay que tener en cuenta, hay enfermedades silenciosas, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial, que no es muy notoria, que en cualquier momento, si no se evalúa, ¿no? O la persona misma no sabe los cambios que está produciendo en su cuerpo, entonces si no tiene un chequeo médico difícilmente va a ser diagnosticado, ¿no? Los estados de la salud de enfermedad dependen de las numerosas variables que pueden agruparse en la tríada ecológica. La tríada ecológica ahora es agente, hospedero y medio ambiente, ¿no? ¿Qué sucede con el agente, ¿no? Y el agente viene a ser los parásitos, las bacterias, nutrientes, los químicos, los físicos o los mecánicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Afectan el equilibrio, ¿no? De esta manera. ¿Cómo lo hacen, ¿no? La naturaleza, ¿no? Básica y características, resistencia y la habilidad, reservorios y focos de infección, condiciones de diseminación. Entonces miren, todo este desequilibrio, ¿no? Que puede ocurrir como agentes en la naturaleza, se pueden tener problemas cuando el hospedero se pone en contacto con este agente o el agente llega hacia el hospedero, entonces viceversa, ¿no? Entonces miren, el hospedero afecta el equilibrio de esa manera, ¿no? Interacción con el agente, ¿no? Como mencioné, que se va al medio donde habita este agente, ¿no? Las características personales. Esta característica personal tiene que ver muchísimo con cómo se encuentra la persona o cómo se va al medio, ¿no? Si te vas sin protección o si vas sin conocimiento de que hay agentes causales aquí que pueden perjudicarlo y la persona no lleva esas medidas, ¿no? Los mecanismos de defensa e inmunidad. En esta parte, por ejemplo, si una persona no está adaptada a un medio, ¿no? O la persona no ha adquirido algunos mecanismos de defensa o inmunidad, por ejemplo los niños tienen un mecanismo de defensa inmaduro, entonces por lo tanto si se va a un lugar donde hay un agente que le puede producir una diarrea, por ejemplo, ¿no? Fácilmente le da, ¿no? Porque no tiene defensas para alguna bacteria, ¿no? Entonces esto se ve perjudicado, ¿no? En la constitución de la herencia genética es otro también factor, que hay personas que ya nacen con una deficiencia genética. Hay estudios que dicen que a nivel mundial el 10% de la población nace genéticamente mal. Entonces no tenemos un buen patrón de este caso de genético, ¿no? Las características psicológicas y culturales, eso también es otro factor que tiene que ver muchísimo con la predisposición, ¿no? Si una persona está inmunodeprimida, ¿no? Por problemas, ¿no? O aspectos de raza, ¿no? Entonces en la parte cultural, entonces la persona se inmunodeprime, y si la persona está inmunodeprimida y se pone en contacto con los agentes causales, entonces va a ser un problema ya que va a generar al hospedero, ¿no? El hospedero es el ser humano, ¿no? Y la agente es la bacteria, el parásito, lo que puede estar expuesto fuera o dentro de la vivienda, ¿no? Entonces otra parte crucial que está en la parte del ambiente, ¿no? La parte físico, social, cultural, económico y biológico, ¿no? ¿Qué pasa? Que dice que el agregado conjunto de situaciones externas o influencias que afectan la vida y el desarrollo de un organismo es por la conducta humana y la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se daña el ambiente, ¿no? El ambiente está enfermo porque esta persona lo perjudica, ¿no? Y los agentes que viven en este ambiente están siendo perjudicados por esta contaminación. Entonces, el ambiente le devuelve, ¿no?
prácticamente el cómo es que está siendo perjudicado, ¿no? Hay una respuesta ahí del ambiente en base a la presencia de los agentes contra la persona misma que lo genera. Veamos la salud y la enfermedad. No son estados opuestos, sino variaciones de grado de adaptación, desadaptación del ser humano en el medio ambiente. Ya vimos que la parte de adaptación tiene que ver muchísimo con la forma en cómo el hombre se adapta a una zona, ¿no? Las enfermedades es un desequilibrio ecológico en adaptación fisiológica, psicológica, social, cultural del hombre. Ya no vimos esta parte también, lo que significaba. Si se conoce la reciprocidad, acción ecológica entre los tres elementos, o sea, ambiente, agente y hospedero, ¿no? Si se conocen estas tres, entre estos tres elementos, se podrá aplicar las medidas preventivas que protejan al hospedero frente al desequilibrio y le permitan adaptarse adecuadamente, ¿no? El problema de esta triada es de que el hospedero muchas veces, por ejemplo, hace una deforestación en una zona donde hay insectos, donde hay parásitos, donde hay la flora y la fauna vive en esa zona. Entonces, supongamos que hay una deforestación, supongamos los roedores, un ejemplo, ¿no? Han dañado su nicho ecológico. Entonces, ¿a dónde van a correr otros roedores? Van a ir a las viviendas, ¿no? Y los roedores, ¿qué van a llevar? Van a llevar pulgas, van a llevar otros ectoparásitos, ¿no? Ácaros. Entonces la persona ya se expuso a esto, ¿no? Aparte de otras enfermedades, por ejemplo, que pueden ser como la peste, también el tifus, ¿no? Que puede ser provocado a través de la orina. Entonces es un problema, ¿no? Entonces continuamos. Enfermedad: cualquier alteración de las funciones biológicas, fisiológicas o psíquicas, ya sea objetiva y subjetiva, ¿no? ¿Por qué dice objetiva y subjetiva, no? Es que cuando le hacen a la persona una evaluación clínica, tiene un cierto grado de identificar las enfermedades, ¿no? De acuerdo a sus funciones biológicas, y muchas veces simplemente cabe la posibilidad, ¿no? Para eso están ustedes ya con el laboratorio para apoyar este diagnóstico, ¿no? Por eso su laboratorio es el laboratorio clínico de apoyo al diagnóstico, ¿no? Entonces es de apoyo al diagnóstico de la parte clínica, ¿no? En síntomas o quejas del paciente delatan al estado, pero la enfermedad y el daño orgánico pueden ocultarse hasta los exámenes más sofisticados, ¿no? Si no piden el examen adecuado, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga cáncer y simplemente le hacen un análisis de repente para parasitosis, o de repente le hacen para una enfermedad que piensan que puede tener, ¿no? Entonces puede pasar desapercibida, ¿no? El límite entre la salud y la enfermedad es difícil de precisar, por lo que existen indicadores identificables, ¿no? Aquí diagnósticos patológicos, ¿no? como una nomenclatura internacional, ¿no? Origen de la enfermedad. Y miren, la concepción mágica de la prehistoria, ¿no? Antes decía que la gente hacía magia para curar, ¿no? Entonces eso viene desde mucho más antes, como se originan, o sea, las enfermedades, ¿no? La telúrica, ¿qué dice esta concepción? Dice que el aire, la tierra, el agua y el fuego, ¿no? Que en esa época de Hipócrates era lo que primaba para el bienestar de la salud, ¿no? La religiosa, ¿no? De la Edad Media, fue prácticamente un freno para los desarrollos, parece, los científicos de esa época, ¿no? Donde la religión era la que ordenaba a través de la Santa Inquisición, ¿no? Persona que no pensaba como la religión moría, ¿no? Entonces ahí era un freno para eso, ¿no? La bioquímica, ya que eso es aparece a partir del siglo XVII, ¿no? La celular, ¿no? Por Brichot se da ya sus evaluaciones, descubrimientos en el siglo XIX, no es muy antiguo, ¿no?
La biología macroscópica, ¿no? La biología microscópica se da por Pasteur y Koch en el siglo XIX, ¿no? Donde Koch es conocido por diagnosticar el bacilo de la tuberculosis, ¿no? El bacilo de Koch, podríamos nombrar en favor a su nombre, ¿no? La multicausal ya se da con estas investigaciones de Level y Clark en el siglo XX, ¿no? Y ahora la multicausalidad, que son las determinantes políticas y sociales que han sido incorporadas ya a la multicausal, ya es reciente, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? La casualidad múltiple es la participación de una serie de factores o causas en una asociación dada, cuya consecuencia es un fenómeno determinado. Puede haber interacción entre los factores causales y a su vez cada uno puede estar integrado, asociado o influenciado por una serie de distintas variables o elementos. Veamos las múltiples causas de la tuberculosis. Miren, por eso dice que es multicausal, ¿no? Aquí tenemos al hospedero susceptible, ¿no? El hospedero está bien, y entonces veamos cuáles son los factores de riesgo para la tuberculosis, ¿no? Y qué es lo que provoca a este hospedero, ¿no? Los mecanismos que una vez que ya están frente o están siendo perjudicados por una bacteria. Entonces la bacteria muchas veces va a estar ahí presente, ¿no? En el ambiente, o va a estar en un hospedero, ¿no? Ya sea animal u hombre. Generalmente es el hombre lo que transmite de persona a persona, ¿no? Ya sea porque vive en la misma casa, usa los mismos utensilios, ¿no? Hay una interrelación mutua, o abrazos o besos, ahí no se da en los besos, se da la transmisión, ¿no? Entonces ya se crea un ambiente propicio para la transmisión. Entonces veamos que los factores de riesgo para la tuberculosis son los factores genéticos, que no lo vimos, ¿no? Que ya nacemos ya genéticamente ya deficientes. La malnutrición es un factor importante. Hay personas que no se alimentan bien, que creen que, por ejemplo, cuando toman una leche preformada, ¿no? Es la adecuada. Entonces hay una mala nutrición. La marginalidad, donde viven, ¿no? Lugares marginados, donde no hay saneamiento, donde no hay acceso a los servicios públicos, ¿no? Esta parte de acá de la ignorancia también le están incluyendo, pero en realidad ahora no se habla como ignorancia, sino se llama como población o persona mal informada, ¿no? Entonces, como la persona no lee, no se informa de eso, entonces por eso se dice que es una persona mal informada. El hacinamiento, ¿no? Pero la pobreza que mayormente ocurre en una zona, ¿no? Es debido a que esto que perjudica la malnutrición, y la pobreza genera un hacinamiento, o sea que todos viven juntos en un ambiente, duermen hasta 6, 7 en un cuarto, imagínense, o también viven con los mismos animales. En el caso de la sierra, por ejemplo, la ñandra robin duermen con sus guachos, sus cuyes están ahí, entonces hay un hacinamiento, hay todo tanto, ¿no? Pero aquí también tenemos que ver, como ya lo vimos en clases anteriores, lo que vimos aquí también es el hombre en sí, ¿no? El mismo hombre es el que genera, ¿no? Factores que condicionan a la presencia de algunos factores de, por ejemplo, presencia de animales que puedan contaminar o contagiar a las personas, ¿no? Entonces también es el hombre aquí uno de los factores de riesgo porque daña el ambiente, ¿no? Acá también una vez que ya el hospedero está susceptible, y todos esos factores han contribuido a que este hospedero sea susceptible, más la exposición bacteriana, ya sea por contacto, como le dije, directo con personas enfermas, o que vivan en ambientes o se relacionen, ¿no? Con personas enfermas, entonces van a provocar que una infección,
después de la infección ya pasa al estado de tuberculosis. Ya para eso ya necesita su tratamiento, ¿no? Entonces miren cómo es que nosotros tenemos que ver en esta parte para poder solucionar y no llegar a ni a infección, pues, ¿no? Entonces miren los factores responsables de la enfermedad, ¿no? Donde el hospedero se pone en contacto con el agente que vive en el medio ambiente, ¿no? El hospedero que daña el medio ambiente. Entonces vemos que la tríada ecológica se da en este aspecto, ¿no? Entonces mire, el agente causal es un elemento, una sustancia o una fuerza animada o inanimada cuya presencia o ausencia puede, entrando en contacto efectivo con un huésped susceptible y en condiciones ambientales propicias, ¿no?, servir como un estímulo para iniciar o perturbar o perpetuarse, ¿no?, en el proceso de la enfermedad. Bueno, en este aspecto miren, por ejemplo, donde dice las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de una especie, supongamos, por ejemplo, el vector del dengue. ¿Por qué el vector del dengue no está en lugares fríos? ¿No? Por ejemplo, Quirubilca, por ejemplo, no está en puede estar en Otusco, está en Trujillo, ¿no? En Patás, por ejemplo, en la zona de Bolívar, no hay el vector. Entonces, ¿por qué? Porque el medio ambiente no les propicia para el desarrollo de esta especie. Puede haber huéspedes susceptibles ahí, ¿no? Pero en realidad el agente está ahí. Las variaciones del agente causal. Lo que se refiere a la inefectividad, ¿no? ¿Qué ocurre con esto, ¿no? Que la capacidad para instalarse en los tejidos del huésped, crecer y multiplicarse en su medio, no necesariamente causa enfermedad. Por ejemplo, ahora, como estamos viendo con el COVID-19, ¿no?, su capacidad para instalarse es inmediato, ¿no? Por ejemplo, inicialmente la persona que tenía malestares generales, todo, después hacía una neumonía. Ahora, su capacidad es que en menos de 4 días ya está en un proceso neumónico. Entonces, mire cómo va su efectividad de este agente, se va adaptando al medio, ¿no? O se va adaptando a la persona, o hay personas más susceptibles, ¿no? La patogenicidad es la capacidad del agente para producir enfermedad en un hospedero susceptible, ¿no? Es un agente patógeno. La virulencia es la capacidad de producir daño a un hospedero, implica severidad o gravedad. Ya lo vemos también, la virulencia en el COVID-19, ¿no? Es tan grave que produce un daño multiorgánico, ¿no? Su capacidad de daño es altísima. Entonces veamos que ahora con nuestra nueva variante, las personas, cuando una persona está infectada en un hogar, todititos, ¿no? Y antes era a veces solamente el que estaba infectado, ¿no?, y los otros se cuidaban, ya no te entretenía, pero ahora ya generalmente todo, porque viven hacinados en el mismo ambiente, ¿no?, y el mismo tiempo que transcurren juntos o en habitaciones que no son ventiladas es un problema. La mutación es otro problema de la agente causal, ¿no? Dice, por ejemplo, que el virus del COVID-19 o del SARS-CoV-2, ¿no?, dice que para que cambie de variante a variante ocurren 14 mutaciones y 3 delecciones. Imagínense, ¿no? Muta permanentemente hasta que cuando muta y se queda en un estado, ¿no?, de que la variante dañina, por ejemplo, la mutación 1 puede perjudicar a una persona o no, la mutación 2 igual manera, hasta que llega a un grado de mutación que causa enfermedades, ¿no? Entonces ya las mutaciones que ocurren de la variedad británica y la variedad brasileña, en ellas ha ocurrido 14 mutaciones y 3 delecciones en lo que es el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué nos dice la mutación? Que es la propiedad que tienen algunos agentes vivos para alterar o cambiar alguna de sus características
manteniendo la especificidad, ¿no? Entonces miren cómo es que ocurre esta mutación, ¿no? Entonces la antigenicidad, ¿no? ¿Qué es la antigenicidad? Es la capacidad de producir respuestas inmunitarias, es decir, estimular la producción de defensas específicas, ¿no? En este caso, el hombre, ya una vez que se ingresa el parásito o el bacteria o el virus, el hombre genera anticuerpos, ¿no? Y muchas veces los anticuerpos sí les defienden, ¿no? Pero en otros patógenos muchas veces no ocurre esto, ¿no? No se producen antígenos. ¿Por qué? Porque no es reconocible. En el caso, por ejemplo, del virus del COVID, ¿no? El agente entra y se mezcla entre las células y se come el núcleo, y a su vez ya se pasa como desapercibida para los agentes, ¿no? Para los anticuerpos, ¿no? Y no lo reconocen como algo dañino, sino como algo bueno. Entonces hay una generación de glóbulos blancos producto de un agente que está entrando, pero no lo pueden identificar. Entonces ese incremento de glóbulos blancos perjudica también a la persona, ¿no? Produciéndole cansancio, malestares. Entonces ya hasta que el virus se va replicando y una vez que ya no lo han podido detectar, entonces la persona tiene problemas ya con el virus, ¿no? La transmisibilidad es la facilidad para pasar de un reservorio al hospedero. En este caso del COVID-19 estamos viendo que la transmisibilidad antes era 2 puntos o 3 puntos y tantos, ahora debe ser un poquito más, ¿no? Pero la transmisibilidad es mayor, ¿no? Es mayor cada día. Hospedero es la persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente causal de una enfermedad, ¿no? Como dije, ya es la persona o el animal vivo que prácticamente da el alojamiento al agente causal. Entonces vemos las variaciones del hospedero. En el hospedero también ocurre una susceptibilidad, ¿no? Que es la falta de resistencia al ataque, ¿no? La persona no está adaptada a la presencia de ese patógeno, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad del huésped de contraer la enfermedad es alta, ¿no? Va a depender mucho de su capacidad que hemos visto acá, de efectividad, paternidad y virulencia. Todos estos aspectos va a depender mucho para que la gente sea, en este caso el hospedero, sea perjudicado, ¿no? La variante del hospedero en cuanto a la susceptibilidad ante la resistencia, por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿no? Son los mecanismos de defensa que posee un organismo vivo para defenderse de la invasión y multiplicación de los agentes patógenos o de efectos nocivos de sus productos tóxicos, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, ya la capacidad de resistencia muchas veces en el hombre está hecha por una vacuna, ¿no? O por alguna profilaxis o medicamento que ha tomado para prevenir alguna enfermedad ya de una zona que ha sido dañada, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las personas para viajar a otros países o dentro del interior del país se exigen vacunarse con la vacuna antiamarílica? Porque en este caso esta enfermedad puede llegar a matar a las personas, ¿no? Entonces pues son obligatorias de ser vacunadas para poder ir a esos lugares endémicos, ¿no? Dentro de la resistencia tenemos factores de resistencia que son inespecíficos y específicos, ¿no? Bueno, como decíamos, los factores de resistencia inespecíficos y específicos, esos van a depender muchísimo de dónde vive, ¿no? En este caso de los factores que le van a permitir ser resistentes, ¿no? En el aspecto de desarrollo de la resistencia es la edad,
la incidencia de la enfermedad en la comunidad y las oportunidades de transmisión de la comunidad. Entonces miren, la gente puede crear anticuerpos, ¿no? Pueden crear una resistencia de acuerdo a la edad, ¿no? Se dice que los estudios que por ejemplo, que a partir de los 25 años hay un envejecimiento de la célula, por lo tanto hay una eliminación celular. Entonces esa muerte celular tiene que ser renovada. ¿Y cómo va a ser renovada? Nutriéndose con una buena actitud en la parte física sobre todo, ¿no? Cuidarla mucho, la alimentación también, ¿no? Y la incidencia de la enfermedad en una comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde deben ser controladas una enfermedad inmediatamente para la transmisión de una enfermedad. Por ejemplo, el problema del dengue, ¿no? La transmisión, si es que no hay un control de la población lavando los recipientes, va a tenerse que aplicarle un producto químico a ese recipiente, cosa que ahí la persona, como no lava, entonces lo mata una vez que nace el parásito, en este caso la larva o el agente que está presente ahí. Por ejemplo, si hay bacterias, ¿no? Si no le ponen cloro, no lo va a matar, ¿no? Y si a la larva del zancudo no le aplica el herbicida, tampoco no lo va a matar, ¿no? Entonces, porque hay huevos pegados en el recipiente, entonces no hay ovicidas en el Perú, productos químicos, ¿no? Que puedan eliminar los huevos, ¿no? Pero si hay este caso para la parte de la larva, ¿no? Si hay la herbicida, entonces por eso le aplica, ¿no? Entonces miren, si la población lava sus recipientes por lo menos una vez a la semana, vamos a acordar el ciclo biológico, o sea, la parte de desarrollo del insecto que vive en un recipiente de agua, como si no tiene el medio adecuado, no se va a desarrollar. Entonces, si es que la enfermedad se da, tienen que fumigar y matar al vector, ¿no? Y así hay un más gasto y hay una contaminación del ambiente. Ahora, la oportunidad de transmisión en la comunidad. ¿Por qué se dice que la oportunidad de transmisión? Entonces, miren, si hay un desarrollo o hay un inicio de una enfermedad, entonces la oportunidad de transmisión en la comunidad es mayor, entonces se va a incrementar la oportunidad de transmitir este vector. ¿Por qué no? Porque hay un descuido de la población y por lo tanto va a incrementarse una transmisión. Y veamos las variaciones del hospedero, ¿no? Lo que es inmunidad. Es el estado de resistencia asociado generalmente a la presencia de anticuerpos, eso no se olvide, ¿no? Que es necesaria y suficiente para proteger al organismo contra determinada dosis del agente causal de la enfermedad o sus toxinas. Entonces, vemos que los anticuerpos son específicos para el tipo de agente que entre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sus toxinas actúan diferente, ¿no? Variaciones del hospedero. Entiéndase por variaciones que es la alteración en sí de un organismo, ¿no? Que hace que también esta persona sea susceptible a una enfermedad, ¿no? Ahí vemos la inmunidad innata o natural, ¿no? Donde vemos que la inmunidad y la inmunidad latente y la inmunidad adquirida. Como vemos acá, miren, la inmunidad adquirida se da como activa y pasiva, ¿no? La activa se da de forma natural o artificial. De forma natural, como ya lo vimos, la persona tiene anticuerpos ante la presencia de bacterias, ¿no? Y la parte artificial es que a veces la persona crea anticuerpos, por ejemplo, ya está en el medio con el agente causal, le produce un daño y genera ya anticuerpos, ¿no? Nacemos ya con anticuerpos, y aquí es que la persona se va creando anticuerpos a través de la mismo contagio que tiene con el agente, ¿no? Y la forma pasiva, ¿no? Se da, por ejemplo, cuando aquí se aplica ya o se da en el hombre por la presencia de parásitos o bacterias, el hombre va adquiriendo esta inmunidad. Y en la parte artificial, la forma pasiva es cuando la persona está siendo vacunada, pues donde se le pone el anticuerpo. Aquí prácticamente
la bacteria produce, producto de su incubación, ya genera anticuerpos, ¿no? Pero aquí es cuando la persona es aplicada a través de una vacuna, ¿no? Antígeno, se le pone directamente el antígeno específicamente para la bacteria, ¿no? Entonces veamos, bueno, antes de pasar acá queremos ver la inmunidad innata o natural. Es la que tú naces, ¿no? Es la que tú naces. Por eso es que los niños deben ser protegidos, ¿no? Con la leche materna, ya que ellos nacen con un sistema inmunológico inmaduro, ¿no? En cambio en el hombre sí ya nacemos ya con una inmunidad, ya, bueno, las personas adultas ya tenemos una inmunidad por el mismo contacto que tenemos con el ambiente directo, ¿no? El niño generalmente no lo tiene, entonces por eso es que está expuesto, ¿no? Veamos las variaciones del hospedero. Periodo de transmisibilidad. Los lapsos del cual un agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente. Este periodo de transmisibilidad, por ejemplo, en el COVID-19, dura un periodo de 14 días, ¿no? De transmisibilidad, ¿no? Sus inicios de síntomas aparecen al tercero o quinto día. Entonces el virus cumple su ciclo y se va, pero el daño multiorgánico en la persona, ¿no? Por ejemplo, si le dejas con una neumonía y tú no te curas la neumonía, mueres, ¿no? Y si, por ejemplo, te generó diabetes, ¿no? O tu presión arterial se alteró, entonces si no tienes el control sobre los factores que ha provocado, ¿no? La falla multiorgánica de este virus, entonces la persona puede morir, ¿no? Pero miren, veamos unos ejemplos aquí de los periodos de variación de transmisibilidad de la gente causal. Por ejemplo, una fiebre de difteria puede ir lentamente, ¿no? Si no tiene un control durante este tiempo, puede permanecer contagiante, ¿no? Indeterminado, ¿no? Y hasta que llega a un punto donde pasa su ciclo y puede, pero necesariamente tiene que ser tratado, ¿no? El sarampión, ¿no? Le da una sola vez, no hay problema de transmisión. La tuberculosis, la lepra, la sífilis, sí, ¿no? Tiene episodios, ¿no? Donde si no es tratado, difícilmente la persona va a poder hacer. La viruela, ¿no? Puede transmitirse de persona a persona. El VIH, su periodo de transmisión es toda la vida, esta persona no puede ser curada. Hay retrovirales que le permiten que el virus no se incremente, pero de curarse no se cura. La poliomielitis se desconoce su periodo, ¿no? Porque hay personas que a partir de los 5 o 6 años o 3 años a veces empiezan ya a notarse que tiene poliomielitis, por eso, pero hay vacunas para esta parte, ¿no? Para ver cómo se puede prevenir. Entonces, en medio ambiente, que ya estamos cercando a las clases anteriores, ¿no? Es el conjunto de condiciones e influencias externas que afectan la vida y el desarrollo del organismo, ¿no? ¿Y cuáles son las variaciones del medio ambiente? El medio ambiente ocurre estas variaciones por un medio físico, biológico, socioeconómico, culturales y político, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto, cómo es que ocurre acá, ¿no? En clases anteriores. Bueno, si alguna pregunta hay, por favor, o alguna duda, de una vez hay que aclararlo, ¿sí? Gracias.